Ya, yo creo que ya estamos en condiciones. Em, bueno, primero que nada, muy buenos días a todos quienes están aquí acompañándonos hoy. Mi nombre es Francisca Villablanca, yo soy investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo y el día de hoy vamos a estar aquí conversando sobre democracia y desigualdad con tres tremendos panelistas que tenemos aquí y que ya pronto se los voy a presentar uno por uno. Pero antes de eso, nuestro director ejecutivo del CEP, Claudio Pérez, quisiera compartir unas palabras de inicio. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias, Julieta, Juan Carlos y Sergio, por acompañarnos en este espacio de conversación y diálogo. La verdad es que esta es una línea de trabajo muy importante para el SER, que tiene que ver con calidad de la democracia y calidad de las instituciones. Es un tema que, junto con los temas de sustentabilidad y desarrollo, forman los dos pilares de trabajo de nuestra institución. Y específicamente en los temas de democracia hemos trabajado durante muchos, muchos años precisamente en mirar y preocuparnos de que nuestro país cuente con instituciones democráticas de calidad y con altos índices de confianza. Sabemos que es una tarea compleja, difícil, pero creemos que es una misión importante a cumplir por nosotros como un centro de estudio, que aspiramos precisamente a tener mejores condiciones para nuestro país. Y en ese sentido, una de las cosas que nos ha preocupado siempre mucho tiene que ver con las desigualdades y los distintos tipos de desigualdades. Y creemos en el ser que la democracia, una de las funciones importantes de la democracia, tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas, la calidad de vida de los ciudadanos. Y cuando los niveles de desigualdad no disminuyen o se mantienen de forma constante, creemos que es muy peligroso precisamente para la consolidación de los sistemas democráticos que eso pueda generar un caldo de cultivo para diversos populismos, para tratar de resolver problemas complejos con soluciones fáciles. Y eso creemos que no es el camino. No hay soluciones fáciles para problemas complejos. Pero la democracia tiene un deber muy importante que es precisamente resolver aquellos problemas. Y cuando el sistema político, la democracia en sí, no es capaz de ponerse de acuerdo, los actores del sistema político ponerse de acuerdo cómo resolver problemas, creemos que empieza a haber algo muy peligroso que es la pérdida de confianza o adhesión en la democracia. Hay literatura bien importante sobre esto, y no solamente en Chile ocurre esto, sino que también a nivel comparado, donde hay otra cosa que también nos preocupa mucho, que es en ocasiones la ciudadanía tiende a estar disponible para renunciar a libertades personales en pos de obtener mayor seguridad. Y eso es algo muy complejo para la calidad de la democracia. Yo solamente quiero señalar esto como introducción, volver a agradecerle nuevamente a Juan Carlos, a Julieta, a Sergio, a Francisca Villablanca, quien es nuestra investigadora del SER, con quien hemos estado trabajando precisamente este tema. Hemos coordinado este seminario y vamos a tener más iniciativas precisamente para hablar sobre democracia y calidad de las instituciones. Así que, sin duda, este va a ser un muy buen seminario, encuentro y diálogo que vamos a tener esta mañana. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias a ti, Claudio. Bueno, ahora para dar una breve introducción a este seminario y de forma más bien complementaria a todo lo que ya mencionaba Claudio, em, tenía unas pequeñas palabritas previas. Em, bueno, la democracia como forma de sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, en su funcionamiento ideal debería de garantizar la voz y los derechos de las personas, de la mano de promover el desarrollo de todos los ciudadanos por igual. Entonces tenemos eso como base. Pero sin embargo, en la práctica vemos que las democracias pueden debilitarse y por ende también verse afectadas estas garantías que debería entregar un sistema democrático, a lo que también hacía alusión Claudio. Y bueno, tenemos que cuando ocurre este debilitamiento de una democracia, diversos aspectos de la sociedad, de la política y de la economía pueden empeorar. Y uno de ellos, que es transversal a todos aspectos, es efectivamente el tema de la desigualdad. Eh, Cuando en una democracia se vuelve cada vez más patente esta desigualdad, eh, se corre el riesgo de caer en una especie de círculo vicioso, una especie de espiral en descenso, donde el descontento social se traduzca en una insatisfacción con la democracia y a medida que la democracia se va debilitando, entonces esta a su vez tiene menos posibilidades para revertir la inequidad.
Entonces tenemos ahí un riesgo bastante importante. Por ello es que es de vital importancia abordar esta relación entre ambos aspectos, democracia y desigualdad. Y bueno, ante tal necesidad es que nos encontramos reunidos aquí el día de hoy, donde sin duda vamos a tener un debate muy interesante. Dicho eso, paso a presentarles ya a nuestros panelistas. Hoy día nos acompaña Juan Carlos Arellano, doctor en Historia, magíster en Ciencia Política y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Temuco. También contamos con la presencia de Julieta Suárez, doctora y magíster en Ciencia Política y académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y por último, pero no menos importante, estamos también aquí con Sergio Toro, doctor y magíster en Ciencia Política, académico y director de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Mayor y también hace ya un tiempito colaborador del Centro de Estudios del Desarrollo. Y pasando ahora ya a la primera ronda de preguntas, bueno, para quienes nos están viendo, hoy día tenemos pensado hacer una primera ronda de preguntas con una pregunta a cada panelista. Luego vamos a pasar a una segunda ronda donde vamos a ahondar en unos temas más y después vamos a tener un espacio de diálogo y de preguntas en el chat. Así que desde ya los invito a si tienen alguna duda, la pueden ir dejando por el chat y van a ser respondidas al final. Ya, empezamos entonces con Julieta, nuestra primera pregunta. Entendiendo que la representatividad es un pilar fundamental para poder hablar de democracia y que hay distintos tipos de desigualdad más allá de solo la económica, que es de la que uno más tiende a hablar, ¿de qué manera las desigualdades afectan la representatividad de una democracia? Muchas gracias, Francisca. Voy a tomar un minuto de los 5 minutos que tengo para responder para agradecer a Claudio, al CED por la invitación. La verdad que para mí es un placer estar esta mañana charlando con Sergio, con Juan Carlos, con Francisca sobre estos temas tan interesantes. Como bien decía Francisca, hay numerosas desigualdades, ¿no?, que tienen impacto en la democracia, en la representatividad. Tengo solo 5 minutos, así que me voy a enfocar por cuestión de expertise, de interés en temas de género, pero no diría que solo de expertise y de interés. Yo creo que hay algo que hace a la desigualdad de género en relación con la democracia que la hace muy diferente al resto de las desigualdades y es lo sistemáticamente estructural que es alrededor del mundo. A ver si me logro explicar. Eh, si nosotros vemos desde qué año, ¿no?, las mujeres tenemos el derecho a participar, ¿no?, al sufragio activo en las elecciones y lo comparamos con en qué momento, por ejemplo, la Cámara Poblacional, la Cámara Baja, llegó al menos a un 25% de representación de mujeres, que es un indicador súper conservador porque es la mitad de nuestro parámetro poblacional en todo el mundo, es decir, en sociedades más liberales, más conservadoras, más laicas, más religiosas, todas las diferencias culturales que ustedes quieran ver, pasó mucho tiempo, más de 50 años. En Chile se logró por primera vez en el 2021, ¿no? Entonces, 1949 a 2021. Y en lugares en América Latina donde todavía no se logra. ¿Sí? Entonces, esta brecha sistemática que afecta tanto a países más o menos desarrollados, más o menos democráticos, o los que creemos que son, no sé, las democracias antiguas versus las nuevas democracias, en este indicador todas se equiparan. Y es algo que no ocurre, por ejemplo, con desigualdades sociales en países donde hay partidos de trabajadores fuertes históricamente. Cuando la clase obrera consiguió la extensión del sufragio, representantes de la clase obrera llegaron al Parlamento, empezando en el Reino Unido, en Alemania, ¿no? Entonces, la única diferencia sistemática y tan brutal es en temas de género. Entonces, por eso me parece importante recalcarla. No es la única desigualdad que afecta a la democracia, hay muchas más y es imperativo tener también una visión interseccional. Si me quedo un tiempito, ojalá pueda decir algo de eso. Pero
digamos, esta es la justificación de por qué me voy a enfocar en género. Es por interés, es por expertise, pero también porque es la desigualdad más sistemática y similar a nivel mundial, a pesar de todas las enormes diferencias que podemos encontrar en las sociedades democráticas. Entonces, Francisca nos preguntaba de qué manera esto afecta la representatividad de la democracia. Yo creo definitivamente afecta la representatividad y afecta mucho más, afecta el funcionamiento del Estado. Entonces, se me ocurrieron como tres cositas, estoy mirando la hora mientras, que podemos pensar de cómo afectan la representatividad y hasta un poquito más, ¿no? Definitivamente esta desigualdad impide que las mujeres accedan a espacios de poder y tomas de decisiones al mismo nivel que los hombres, ¿no? Entonces, yo soy politóloga, no soy bióloga ni nada de eso, pero sí, no tenemos evidencia que yo conozca neurocientífica, genética, cromosómica, hormonal, etcétera, de que haya algo natural que hace a los hombres más preparados, más capaces y con más mérito para la política. En todos estos años que estuvimos eligiendo un 80% de hombres en promedio para los cargos representativos, eh, cuando las mujeres que tenemos convicciones feministas peleamos por cuotas o por paridad, se nos dice que queremos pasar por encima del mérito, ¿no? Yo lo veo exactamente al revés. Yo veo que sin cuotas y sin paridad, los que llegan al poder por su género son los hombres, porque tienen esta ventaja previa y comparativa, ¿no? Entonces no llegan por mérito, llegan por su género. Entonces eso me parece importante marcarlo. Y esto afecta obviamente la representatividad de la democracia. Hay un montón de estudios que muestran cómo eh, órganos legislativos en particular, más diversos en temas de género y en otras dimensiones importantes también, son percibidos como más legítimos por la ciudadanía, tanto los procedimientos como los resultados. Y esto me parece que es relevante en este momento que, como Claudio decía también, vivimos en una gran desconfianza de las instituciones, en cada vez menor apoyo a la democracia. Entonces es importante tener en cuenta que tenemos evidencia de que esto fortalece las instituciones democráticas y la vinculación de la ciudadanía. ¿Qué otras cosas afecta además de la representatividad? Definitivamente un sesgo en las políticas públicas, ¿no? Cuando no tenemos diversidad en la representación, las prioridades, las soluciones que se impulsan tienden a ignorar o minimizar estas diferencias y no a propósito, no porque sean malos, ¿no? Sino porque a veces están fuera del mapa cognitivo. Yo me acuerdo cuando empezamos con estas cosas por Zoom en pandemia, eh, en Chile haber visto a una señora que estaba muy sorprendida porque las cajas de ayuda social en ese momento no tenían implementos sanitarios para las mujeres. Y claro, no es por maldad, es porque a nadie se le ocurrió, si no sos mujer probablemente no tengas en mente que, que son caros los tampones, las toallitas higiénicas, que las mujeres las usamos todos los meses, y entonces no aparece. Entonces, ese es un sesgo básico y vital, digamos. Yo creo que además hay una cuestión más cultural, si quieren, ¿no? Y hay una gran discusión sobre qué es primero, si el cambio cultural o el cambio institucional, ¿no? Y muchas veces el cambio institucional acompaña e incentiva de alguna manera el cambio cultural, porque, digamos, también estamos criando nuevas generaciones de mujeres, por ejemplo, que por suerte en Chile ya no es tan así, pero en otros países donde las niñas no se pueden ni imaginar que pueden ser presidentas, que pueden ser alcaldes, alcaldesas, que pueden tener una participación en política, ¿no? Y eso lo que hace es sostener una jerarquía entre los géneros en la sociedad y también creo yo a través del Estado. Me quedan unos minutos y me voy a enfocar en eso. Y creo que el ejemplo que es más actual sobre este tema tiene que ver con el reconocimiento de los cuidados, ¿no? Toda esta división, la división sexual del trabajo y la jerarquía entre los géneros, que lo vemos en política, pero lo podemos ver
en el mercado laboral y lo podemos ver en casa también, ¿no? Lo podemos ver absolutamente en todos lados. Se sostiene en esta división, ¿no? De el mundo de lo productivo para los hombres y de lo reproductivo para las mujeres. Y hasta hace muy pocos años no reconocíamos el trabajo doméstico y de cuidados como trabajo, ¿sí? Especialmente el que no era monetizado, el que no era remunerado, ¿no? Y ahora tenemos un montón de datos. La CEPAL calcula que monetizando el valor de los trabajos de cuidados y reproductivos, digamos, de las sociedades, estaríamos llegando al 25% del PBI. Entonces, estas cosas también perdemos, ¿no? Si no tenemos igualdad en la democracia, en la representación, eventualmente en el Estado para pensar políticas públicas que nos hagan la vida más fácil a toda la sociedad, no solo las mujeres, el derecho a ser cuidados y a cuidar no es solo de las mujeres. eh, Me parece que perdemos mucho con miras a pensar un desarrollo inclusivo, un desarrollo amigable por ahí también con el medio ambiente y definitivamente amigable con una buena vida, ¿no? Y ahí, solo para terminar, porque me queda un minutito, decir que esto, las cuestiones de género no es solo una cuestión hombre-mujer, ¿no? Y hay que verlo con mirada interseccional. Si vemos, por ejemplo, brechas de género, hay brechas enormes entre hombres y mujeres y hay brechas muy grandes entre mujeres también. Y ahí hay que ver cuestiones de clase, de ruralidad versus urbanidad, de educación, religiosas también, muchas veces étnicas definitivamente, que hace que en particular en el tema de cuidados también sean las mujeres casadas de bajos recursos las que trabajan todavía mucho más que las mujeres de mayores recursos, por ejemplo, o las mujeres rurales más que las mujeres en la ciudad. Entonces, esta desigualdad que elegí para hablar en los minutos que tenía por esta cuestión sistemática, creo que hay que verla, hay que reconocerla, que tiene impacto sobre la representatividad, pero también sobre el gobierno, sobre el buen gobierno y sobre la relación del Estado con la sociedad, pero igual hay que desempaquetarla. Y hay que mirar adentro estas otras desigualdades que también son muy importantes y que tienen efectos graves a veces para nuestra vida en comunidad. Muchas gracias, Julieta. Realmente que es un tema súper interesante y súper complejo, igual el de género, por todas las aristas que tiene. Eh, Me quedé pensando igual en lo que dijiste de que eh, tiene que haber un cambio institucional, pero de la mano de uno cultural, y me hace igual eso pensar de que eh, por ahí hace sentido también el tema como de ir incorporando este tema de las cuotas que se hacen necesarias por el hecho de que todavía no está ese cambio cultural, pero que lo puede ir acompañando a la par. Eh, y bueno, yo creo que por ahí vamos a poder profundizar mucho más en estos temas en la segunda ronda de preguntas. Y ahora procedo a preguntarle a Sergio. Bueno, actualmente en Chile y en Latinoamérica tenemos una crisis de confianza en las instituciones, como ya lo hemos mencionado un poco, y esto claramente impacta de forma negativa a la democracia en su conjunto. Entonces, sobre esa base yo te quería preguntar, Sergio, ¿crees tú que hay una relación entre la desigualdad y esta crisis de confianza en las instituciones? ¿Y cómo impacta esta crisis de confianza a la democracia en sí? Bueno, muchas gracias, Francisca, por la pregunta. Primero, agradecer al CEP, eh, a Claudio y a ti, Francisca, por haber armado este panel de dos personas que admiro mucho intelectualmente, que es Julieta y Juan Carlos. Son personas que muy asertivas en sus comentarios y también muy productivas en sus trabajos de investigación. Entonces, eh, tengo una compañera y un compañero de lujo en este seminario. Eh, Mira, a ver, hay que atender varias cosas antes de responder esta pregunta. La primera es, finalmente,
¿qué es lo que está bajando, digamos, en términos de legitimidad y confianza de los ciudadanos? Es la eficacia democrática. Es decir, cómo está funcionando la democracia. Baja menos, aunque baja igual, la idea de la democracia como mejor forma de gobierno. Es decir, las personas todavía siguen prefiriendo una democracia a otra forma de gobierno, a pesar de que ha ido bajando, pero mucho más gradualmente que con respecto a la eficacia democrática. Es decir, cómo funciona la democracia en casi todos los países de América Latina está haciendo colapso, digamos. Las personas creen que no está funcionando bien la democracia, a pesar de que en algunos casos todavía valoran la democracia como la forma en que debiésemos organizar. Eh, Cuando hace colapso las dos, estas dos ideas, digamos, de confianza hacia la democracia normativa y cuando colapsa también la otra, que es de lo más práctico de la democracia, es donde surgen eh, necesidades de obtener liderazgo con rasgos más autocráticos, ¿no? La gran pregunta es cómo nosotros logramos contener en América Latina aquello. Una de las cosas que siempre está ahí, precisamente, es la desigualdad. Una es los problemas de injusticia redistributiva, ¿no? Básicamente. Hay textos ya de la ciencia política de los años 2000 que señalan finalmente que cuando hay más equidad o mayor justicia redistributiva, hay más democracia o hay más probabilidades de democracia, ¿no? Eh, entonces, el punto fundamental que está en esta relación de democracia y desigualdad es precisamente entender eh, cuáles son los problemas que se generan en términos de estas desigualdades, ¿no? Que, como ya bien lo dijo Julieta, como lo dijo Claudio en su momento también, y tú, Francisca, que estas desigualdades no necesariamente se relacionan con desigualdades, digamos, de recursos monetarios, sino que también, y mucho más importantes, son las desigualdades simbólicas o las desigualdades estructurales, ¿cierto? Y ahí hay un punto central, porque Julieta tomó una de esas desigualdades estructurales, y hay otras que son también, que también están muy vigentes, ¿cierto? Que son particularmente las desigualdades relacionadas con, que le llaman desigualdades persistentes, ¿cierto? Y esas desigualdades persistentes están relacionadas con un tipo para algunos, como un tipo de violencia, ¿ok? Atiende la desigualdad hacia un tipo de violencia, que es una violencia, para algunos autores, que le llaman violencia lenta, ¿cierto? Violencia gradual. Es decir, la desigualdad es algo persistente en las personas que va mermando poco a poco estas sensaciones respecto a cómo son tratados respecto al Estado mismo, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en esto, en esta lógica de violencia gradual, que muy bien lo relató Julieta, para un caso particular, pero que también se pueden ver en términos territoriales, se pueden ver en términos también, digamos, de estructuras socioeconómicas, etcétera. Uno se da cuenta que ante todo ese tipo de violencias, lo que va ocurriendo es precisamente una merma en quien debiese resolver esto, que son las instituciones. Si tú me preguntas fundamentalmente por qué existe una baja legitimidad de las instituciones y si esto es, es producto de una desigualdad, yo te digo sí, pero no es solo una desigualdad económica, es una desigualdad estructural, es una desigualdad gradual, es decir, una desigualdad persistente en las personas, que hace que las personas finalmente se sientan hastiadas, cansadas de las mismas instituciones que lo mantienen en ese mismo lugar. Entonces, la crisis de confianza también termina siendo una crisis de representación. Es decir, mi desigualdad persistente se la entrego, la responsabilizo a las instituciones
y responsabilizo a las instituciones fundamentalmente representativas. La democracia termina no siendo eficaz en lo que yo estoy buscando. Y por tanto, como es poco eficaz, es poco legítimo, ¿no? Y ahí es donde finalmente la desigualdad juega un rol clave, porque si las instituciones no logran responder de manera equitativa, finalmente ocurren estos problemas. El problema está fundamentalmente ahora, que uno lo está viendo como entonces estructural, gradual, como crisis del Estado, no solo de la democracia. El problema está es que lo que va ocurriendo es que como hay poca legitimidad, y lo vamos a ver tal vez cuando sigamos conversando, pero como hay poca legitimidad de las instituciones, empiezan a surgir otros grupos que reemplazan a esas instituciones. Y ese reemplazo suele no ser virtuoso, ¿cierto? Porque son reemplazos que están, que finalmente resuelven un tema en particular, no de la forma en que nosotros nos queremos realizar a través del Estado. Entonces se dan casos, por ejemplo, ahora, donde tenemos muy malas instituciones y muy alto crecimiento, como el caso de Perú, por ejemplo, o en el caso de Paraguay, ¿cierto? Tenemos con muy malas instituciones, alto crecimiento, pero alta desigualdad, ¿cierto? Entonces, el alto crecimiento hace finalmente que los grupos empiecen a concentrarse, los grupos económicos empiecen a concentrarse y generar más desigualdades, y esa concentración va generando también distorsiones en nuestra democracia, que es básicamente la teoría que está detrás de los estudios del año 2000 sobre redistribución y democracia. Entonces, en resumen, porque sé que ya en los tiempos estoy, es que finalmente cuando tú piensas que la desigualdad genera problemas de legitimidad, yo digo es una cadena mucho más larga. Y esa cadena larga está, primero lo que dijo Julieta, es estructural, persistente, que va generando mayor delegitimación respecto a las instituciones y va generando con eso también una sensación de falta de eficacia de nuestra democracia, a pesar de que todavía como ciudadanos entendemos normativamente la democracia como un elemento de organización, ¿no? Y esto va generando además mayores brechas de desigualdad y cada vez se hace más difícil responder a esto en América Latina, y yo creo que es la razón de los sufrimientos también de outsiders, de políticos que buscan entregar ofertas mucho más livianas respecto a una solución que no es tan fácil, finalmente. Muchas gracias, Sergio. En realidad te encuentro toda la razón en lo que yo he tenido la oportunidad de estudiar también, de que, claro, ahora uno habla mucho sobre el tema de la crisis de la legitimidad, la crisis como de la confianza en las instituciones democráticas, porque, bueno, igual hay muchas encuestas que han arrojado cifras alarmantes, pero ciertamente esto es una cadena que va mucho más allá, y hay muchos aspectos que se interrelacionan. Así que muchas gracias por tu respuesta. Realmente es un diagnóstico muy bueno para un tema tan complejo como es lo que estamos abordando. Eh, y bueno, ahora pasaría con Juan Carlos a ver un poco más como a futuro qué es lo que podríamos hacer ante este problema tan complejo. Aquí a Juan Carlos le dimos una tarea quizás un poco más complicada en ese sentido, pero sabemos de que podía con ello. Ya, bueno, nuestra pregunta para ti, Juan Carlos, es la siguiente. Distintos autores hablan de la existencia de un círculo vicioso donde desigualdad desgasta la representatividad, legitimidad y confianza en las instituciones, debilitando de esta manera a la democracia en sí, y que una democracia más débil tiene menos chances de reducir la desigualdad. Entonces, en tu opinión, ¿hay algún punto en específico por el que convenga empezar a romper este círculo vicioso, o más bien conviene empezar a avanzar de a poco por distintos frentes a la vez? Bueno, Francisca, Claudio, obviamente primero que todo agradecer la invitación. Para mí, repito un poco las palabras de Sergio, todo lo contrario, para mí es un gusto compartir con ustedes y con colegas tan destacados como Julieta y como Sergio. Así que
Estoy muy grato, digamos, de estar aquí en este seminario. Difícil pregunta pucha, voy a tratar de responder de la mejor manera posible y estar a la altura de las circunstancias, como se dice. Eh, Sin duda es un problema que tiene múltiples frentes, perdón, pero si me preguntaran y tuviera que apostar por uno, y aquí a riesgo de ser acusado de institucionalista, y confieso que lo soy, creo que apostaría por las instituciones. ¿Ah? ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que solo las instituciones sólidas y legítimas son las que de alguna manera u otra nos pueden ofrecer estabilidad, capacidad adaptativa y posibilidad de construir en el fondo pactos sociales que sean ampliamente compartidos. Yo creo que ahí hay un elemento clave. Entonces, las instituciones en ese sentido entendidas como, que llamémoslo así, comportamientos estables, valorados y recurrentes, no solamente están regulando nuestras interacciones día a día nuestra vida cotidiana, sino también definen los márgenes, digamos, de lo posible en términos de la redistribución, del reconocimiento y la participación. Entonces, de ahí creo yo que si algo podemos corregir o algo podemos, digamos, reparar, pasa por las instituciones. Eso yo creo que está más cerca de está más bajo nuestro control, por decirlo de alguna manera. Ahora, para que las instituciones funcionen, y ahí Sergio tocaba un poco estos puntos, debe descansar sobre un sustrato de confianza interpersonal institucional. Y por tanto eso requiere mejorar, creo yo, en el contexto que hoy día nos enfrentamos, procesos de mejora, tal vez en el proceso de reclutamiento político que nos permita generar mejores liderazgos, más creíbles y que sean capaces a su vez de canalizar pactos sociales, nuevos pactos sociales, yo creo, que permitan atender las diferentes demandas de ser libertad, equidad o bienestar. O sea, estas diferentes demandas están siempre presentes y constantemente están desafiando a la democracia. Por tanto, una institucionalidad que sea capaz de adaptarse a esos constantes desafíos, digamos, de estas demandas, creo que un poco en ese equilibrio siempre se juega la clave. Entonces, por eso, digamos, las instituciones, creo yo, deben ser bastante flexibles y yo creo que ahí apostaría un poco a estos contextos sociales, económicos que son cambiantes y que de alguna manera estas instituciones nos permiten también estabilizar las expectativas, que es otro elemento. Como un elemento de control hasta dónde, digamos, se puede, digamos, mover digamos, el cerco. Ahora, y insistiendo un poco con el argumento de la confianza, y aquí me tomo un poco el texto que se llama La sociedad de la confianza de Alain Peyerev, que señala más o menos que el desarrollo sostenible y la modernización surgen ahí cuando se ha consolidado históricamente la confianza mutua. Aquí no estamos simplemente hablando de regímenes democráticos entre ciudadanos y entre esto y el Estado, sino también, digamos, y al interior del aparato institucional. Y ustedes, si observamos hoy día una de las grandes, y ya lo han comentado anteriormente los panelistas, estamos frente precisamente a una crisis de esa confianza, ya sea entre los ciudadanos y a su vez hacia el Estado y dentro del Estado. Entonces, por eso, digamos, elementos como donde en momentos donde la desconfianza predomina, siempre estamos más al borde, digamos, de regímenes o de líderes de carácter más bien autoritario y que de alguna manera generan procesos, digamos, regresivos en términos, llamémoslo así, organizacionales y sociales, que es el tema que hoy día nos convoca, que es en el caso de la desigualdad. Entonces, creo yo que si miramos un poco atrás, la sociedad ha superado estos momentos, digamos, de crisis y que por lo general se han implementado, obviamente atendiendo los contextos, diferentes reformas que tienden a mejorar las condiciones de vida, mejoras salariales, laborales y de acceso en algunos casos a bienes públicos. Pero también estas reformas han sido acompañadas, creo yo, para salir adelante, de reformas que apoyan el crecimiento o fomentan el desarrollo económico. Ahora, el punto es que tenemos, digamos, casos fallidos o casos exitosos, como hay divergencias, digamos, en las diferentes trayectorias que en su momento han tomado las sociedades, y lo que nos hemos dado cuenta es que esos cambios fallidos, esa incapacidad de generar reformas en muchos aspectos, choca muchas veces en esta institucionalidad con los grupos de interés que de alguna manera se cristalizan en los órdenes o los antiguos regímenes. Entonces, de ahí como que se enfrentan los dilemas clásicos que ha abordado la ciencia política, que habla un poco esto de la ley de hierro de la oligarquía, si lo llaman, le ponemos ese título.
que básicamente poder quebrar, generar estos nuevos pactos, choca con estos grupos o estos intereses un poquito cristalizados. Y ahí yo creo que es ya una discusión que podría decirse que está bien trillada ya, pero el punto es que los partidos políticos, creo yo, en las democracias modernas siempre juegan para mí un elemento crucial. Hoy día, ¿qué es lo que vemos? Por lo general, en las democracias occidentales, la mayoría de ellas o muchos de ellos debilitados, desconectados de las demandas ciudadanas, con severos problemas de representación, eh, donde, digamos, creo yo que el elemento de reclutamiento no ha sido, digamos, del mejor, generando muchos grupos cerrados, endogámicos, y muchos aspectos la ciudadanía los ve como poco meritocráticos. ¿Ah? Entonces, creo que este enclaustramiento de alguna manera ha contribuido, no lo explica del todo, por cierto, a debilitar la legitimidad o política y, por cierto, con eso como consecuencia la desconfianza ciudadana. Ahora, por eso creo yo que para fortalecer estas instituciones que por las que en este sentido apuesto, creo que tenemos que partir por mejorar los mecanismos de acceso al poder, me refiero a lógicas de reclutamiento que permitan generar élites, digamos, llamémoslo así, que sean capaces de conducir estos procesos que son complejos, digamos, ¿ah? Que permitan no solo mejorar una, digamos, gestión pública, sino liderazgos que transmitan confianza, ¿ah? Integridad y que conecten con los valores que son compartidos en el fondo por la sociedad. Entonces, de ahí que ¿y a qué me refiero con estos valores compartidos? En la idea de que las sociedades construyen ciertos modelos de realidad donde el mundo, digamos, se hace más comprensible, más predecible y gobernable, donde las ciudadanías ven representados esos ideales en sus líderes, porque lo encarnan, lo reproducen, ¿ah? A través del simple ocupar el cargo. Entonces, y de ahí, digamos, muchas veces observamos la figura, digamos, de políticos que encarnan esos ideales de igualdad, de justicia y reconocimiento que están presentes con todos sus matices. Ahora, yo creo que en el contexto que hoy día se encuentra, no solo Chile, sino las democracias en general, es que estamos en procesos de mutación donde se están redefiniendo los pactos sociales. Los tópicos que desarrollaban mis colegas anteriormente precisamente son nuevos elementos que se han puesto en la mesa a tratar, digamos, en la democracia. Em, y ahí, digamos, lo que en el proceso creo yo que estamos es un poquito de definir esos márgenes de lo aceptable, de lo posible, y que la democracia, a diferencia de los regímenes autoritarios donde por decirlo de alguna manera, se declaran por decreto, tienen que ser discutidos, negociados, compartidos en algún momento, y que de alguna manera de ahí se refracta, digamos, a la sociedad. Ahora, y por eso necesitamos, digamos, particularmente élites que tengan un sentido de responsabilidad para responder, digamos, a estas preguntas, desafíos que hoy día enfrentamos, ya sea en el ámbito estructural, cultural, y hemos sumado en el último tiempo también psicológicos, ¿ah? Que están asociados y que hemos visto que se están emergiendo como temas, me refiero yo a la salud mental, que, que hoy día, digamos, se hace presente en algunas discusiones. Entonces, un poco, y aquí resumo y reitero mi idea, digamos, de que yo veo que las instituciones para mí es un vehículo como para poder romper este círculo vicioso que tú me preguntabas, Francisca, en un comienzo, pero creo yo que para que funcionen bien debemos comenzar a repensar el modo en que reclutamos también a nuestros dirigentes. O sea, y eso habla de ajustes de las instituciones, mejora digamos, de la democracia y concretamente mejora en mi punto, tal vez en los partidos políticos. Creo que estamos pensando, necesitamos nuevas élites claramente para hacer estas reformas necesarias, para que las instituciones logren generar cierta adaptabilidad, promover la equidad sin también erosionar la gobernabilidad. Ahora, son procesos, creo yo, de largo aliento. Esto no se resuelven con líderes populistas salidos de la noche a la mañana que vienen con una escoba o que tratan de decir hay que eliminar de la noche a la mañana a la casta vigente, como hemos escuchado en algunos discursos. Eh, pero, pero sí, digamos, deben iniciar gradualmente, como una de las palabras que hablaba Sergio, a partir de que lo que observamos es que existe, pareciera un deterioro, un desgaste, y también olvidarnos un poquito, yo creo, la idea de que existe una democracia ideal, es que eso punto, sino más bien la democracia es precisamente, o lo que debemos esperar de ella, esa capacidad de adaptabilidad, de ajuste, más que un orden político ideal, porque sabemos que no lo es. Así que
Eso podría responder esa pregunta. No, muchas gracias, Juan Carlos. Me gustó mucho el cierre que le diste al tema y realmente me gustó mucho el enfoque que le diste, como esto de enfocarnos en las instituciones, pero no solamente decir como ya es tarea de las instituciones resolverlo, sino decir como, bueno, hay que ver cómo podemos hacer que las instituciones funcionen mejor, de ver todo este tema del un mejor reclutamiento desde el ámbito de los partidos políticos, de que no podemos caer en este riesgo como de tener una especie de postdemocracia donde las élites que estén en las instituciones no crean realmente en las instituciones democráticas. Entonces ahí hay un desafío bien importante y no hay varios temas que mencionaste que yo al menos definitivamente voy a seguir revisando y probablemente te pida un par de lecturas. Bueno, ahora ya vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas. Vamos a ver aquí algunos temas más específicos, por ejemplo, de género y populismos. Y vamos a empezar con populismos. Así que, Sergio, yo te quería preguntar, eh, bueno, partiendo del supuesto de que la democracia tiene que disminuir la desigualdad y aumentar el bienestar de la población, pero esto, como ya hemos visto, no se cumple siempre. ¿Qué tanto abre esto la puerta al surgimiento de populismos con más tintes de autocracias que de democracias, como enfocándonos en el populismo en particular? Yo aquí me voy a poner arellanista eh, para hacer esa respuesta, porque finalmente esto no hay que verlo desde la contingencia. Yo creo que tiene un trazado histórico en la conformación de los estados de América Latina. Eh, América Latina siempre ha estado, una de las características de América Latina es que los gobiernos siempre han sido más fuertes que los propios estados en muchos de esos países. Y por consecuencia, como esos gobiernos son más fuertes que los estados, hay mucha tendencia precisamente a buscar estilos más autócratas que democráticos. Fíjate tú que el crecimiento, o sea, la construcción estatal en América Latina partió con personalismos fuertes y autocráticos, ¿no? Directores supremos, grandes dictadores, etcétera. Tenían sus nombres y sus apellidos bien rimbombantes de un personalismo muy fuerte, de alta concentración del poder, y por tanto el desarrollo estatal en América Latina estuvo en esa concentración del poder. Y por tanto, con muy poca capacidad de distribuir el poder, ¿no? A propósito de ciertos conflictos que tuvo América Latina en la construcción estatal. Recuerda tú que o sea, desde 1800 en adelante tuviste conflictos de emancipación, tuviste conflictos de definición de fronteras, ¿cierto? Y conflictos de construcción estatal, lo que significó que la forma ante esta construcción del Estado tan de repente y con tanto conflicto, la forma en que se resolvió fue sobre la base de personalismo con alta concentración del poder y autocracia. Entonces, la democracia en América Latina fue una democracia que se fue aprendiendo. Y como se fue aprendiendo, esos aprendizajes han tenido retrocesos. Entonces, si tú piensas, por ejemplo, tú ves la historia de las democracias, las autocracias y los populismos, tú te das cuenta que en realidad esto ha ocurrido en casi todas nuestras trayectorias estatales, ¿no? De las naciones y de los estados, ¿no? Los populismos, los neopopulismos, por ejemplo, como en el Perú, el año 90 con Fujimori, ¿cierto? Eh, País en ese minuto y hasta la actualidad altamente desigual, eh, elige a un presidente que comienza a concentrar el poder y se transforma en dictador, ¿no? Y hace reformas institucionales al respecto.
Entonces, en general, no es un problema actual, no es lo que estamos viendo simplemente ahora, es una cuestión que de mucho tiempo y de un trazado histórico de América Latina que hace que nosotros convivamos con esto. Entonces, en realidad América Latina convive con la desigualdad estructural, convive con los populismos y convive con este temor siempre de regresiones autoritarias. Eh, y por tanto la relación causal yo no la veo tan clara respecto a si en realidad la democracia puede producir mayor igualdad, ¿no? Han habido regímenes democráticos que han generado digamos, fortalecido eh, las instituciones y fortalecido los procesos de crecimiento de América Latina, pero que han mantenido sus desigualdades, ¿no? Eh, Brasil, por ejemplo. Entonces, los surgimientos de los populismos actuales, que es lo que estamos viendo ahora, tiene mucho que ver también, creo yo, con algo que sí ha perdido América Latina, porque eh, antes, a pesar de que los gobiernos eran más fuertes que los estados, los gobiernos trataban de hacer estado y trataban de generar ciertas capacidades simbólicas del estado. Es decir, las personas percibían el estado de una u otra manera, a través de a través de estilos populistas, como en el caso argentino, o a través del propio Estado, como en el caso chileno, la gente percibía que desde esta institución representativa, de estas autoridades políticas, existía algo en lo que uno en lo que uno se podía reflejar, que era básicamente la capacidad simbólica de todo. Pero uno se da cuenta que en el paso del tiempo esa capacidad simbólica se ha perdido. Es decir, las sociedades cada vez perciben menos eficaces las instituciones representativas, cada vez menos eficaces los estados, y por tanto se pierde esa observación del Estado como un Estado presente, ¿cierto? La razón de esto son múltiples, creo yo, pero una de las cosas que veo en la actualidad es precisamente que ya no existe el despliegue estatal o el despliegue digamos, de las instituciones políticas en los territorios. Lo que existe ahora es bancarización de las prestaciones públicas, lo que existe ahora es, digamos, plataformas electrónicas que te entregan finalmente los recursos públicos sin haber ningún tipo de intermediación simbólica del Estado. Si tú recibes ahora un bono o una persona X de una zona rural recibe un bono, ese bono que lo recibes a través de tu tarjeta del Banco Estado, en realidad tú no sabes de dónde viene. De hecho, en algunas entrevistas que hemos desarrollado, te das cuenta que además ese bono lo sacó el sobrino o el hijo, porque ese hijo ayudó a esta señora a sacar eh, esta prestación o esta prestación pública. Entonces se ha ido perdiendo esa capacidad simbólica del Estado, entonces las personas terminan no sabiendo qué es lo que es el Estado, no sabiendo qué son las instituciones políticas, y eso es un caldo cultivo del populismo. Yo creo que por ahí está. Entonces, en resumen, los populismos han existido siempre, las altas personalizaciones digamos, de los liderazgos siempre han existido. Eh, lo que sí estamos en presencia ahora es de populismos que se están aferrando a algo que no existía, que era la pérdida de la capacidad simbólica del Estado, digamos, y de los gobiernos, del sistema político en general. Las personas no perciben el sistema político como algo tangible, por tanto, es un caldo cultivo para populismos que precisamente denosten o rechacen las instituciones políticas y las instituciones estatales. Muchas gracias, Sergio, por tu respuesta. Vamos a pasar ahora con Julieta, nuevamente al tema, ahora más específicamente todavía de género, porque la pregunta también va orientada específicamente a eso. Y es que un aspecto que destacó en las últimas elecciones subnacionales en el país fue la poca cantidad de mujeres elegidas en cargos políticos.
Y bueno, este es solamente un ejemplo de que en Chile aún tenemos un largo camino por recorrer en términos de igualdad, equidad de género, en este sentido de los cargos de elección popular específicamente. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿cómo puede Chile avanzar a una mayor igualdad o equidad de género en este aspecto y cómo se vería beneficiada nuestra democracia? Aunque igual esa última parte ya más o menos la respondiste, o al menos a mí me quedó claro cómo nos beneficiaría. Gracias, Franci. Te iba a decir, la última parece que me adelanté, me dio la ansiedad. Eh, sí, totalmente. Las elecciones del año pasado a nivel local y regional nos dejaron con un descenso o un regreso a la media, ¿no? Las anteriores habían sido en el 2021, ¿no? Con el fervor constituyente y paridad que probablemente había derramado un poco hacia elecciones locales y regionales, y ahora las elecciones de 2024 nos vuelven a dejar más cerca a 2016, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? No, lo sabemos muy claramente, porque sabemos que eh, en este caso, la mala elección de mujeres no es por un problema de oferta ni un problema de demanda. Y lo que tenemos evidencia entonces que en el sentido de que no hay un problema de demanda, quiere decir que no es que la sociedad no vote mujeres, ¿no? Digamos, si había alguna explicación cultural que a veces se entretenía en ese sentido, aun cuando haya existido en el pasado, no tenemos evidencia de que este problema de demanda pudiera explicar la magnitud de la brecha. ¿Sí? Es decir, podía ser que cierto sector de la población no votara mujeres, pero esa explicación no puede dar cuenta de el 17% de alcaldesa que tenemos, ¿no? Entonces hay algo ahí que no es un problema de demanda, no es un problema de la sociedad. Tampoco es un problema de oferta, ¿no? Durante mucho tiempo, y de hecho eh, la reforma al binominal tiene un aspecto, ¿no? de incentivo monetario para la capacitación de mujeres, que es positivo, pero que por otro lado sigue abonando a la idea de que no hay mujeres, ¿no? Que no hay mujeres preparadas, que hay que capacitar a las mujeres, que hay que promover la participación. Eh, y yo creo que particularmente a nivel local, cualquiera que haya hecho trabajo de campo o paseado por un barrio se da cuenta que la política barrial, las dirigentes barriales son mayoritariamente mujeres. Entonces bueno, es más difícil por ahí que lleguen al Congreso, pero que no lleguen ni a ser concejales, ¿no? Porque no es que no hay mujeres, está lleno de mujeres en los barrios haciendo política comunal, ¿no? Resolviendo problemas comunales. Entonces, claramente, si no hay un problema de demanda y no hay un problema de oferta, el problema es de los intermediarios, ¿no? Y en este caso es de los partidos políticos. Ahí después podemos hablar un poco más de eso porque creo que esto toca muchos de los temas que dijeron tanto Juan Carlos como Sergio, pero definitivamente hay un problema de los partidos que no nominan mujeres ni otros buenos liderazgos, como decía Juan Carlos, ¿no? No es solo un tema de género, hay un problema de reclutamiento y cuando nominan mujeres no las nominan en espacios competitivos ni en las mismas condiciones para poder ganar las elecciones. Entonces, ¿cómo se puede avanzar? Bueno, obligando a los partidos, es la única solución, así que se me ocurre. Y claramente a nivel local, a nivel regional, ni siquiera tenemos la mala cuota que tenemos a nivel nacional, ¿no? No hay ningún tipo de, de acción afirmativa, entonces claramente hay que incorporar algo. Hay que incorporar algo que incluya la candidatura de mujeres, además en puestos susceptibles de ser electas. Y eso en lista abierta es un poquito más complicado, pero sí sabemos por los procesos constituyentes que en la convención y en el Consejo Constitucional, arriba del 70% de las mujeres que fueron electas eran cabeza de lista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obligar a los partidos a que encabecen con la lista con mujeres y ojalá que sea alternado, tipo cebra, y que esto sea vigente
nivel local a nivel de comuna, para los consejos regionales a nivel de circunscripción provincial, para el Senado a nivel circunscripción, para la Cámara, adelantándome a las elecciones de fin de año, porque creo que vamos a ver también una disminución en el número de mujeres electas si no cambiamos esto, a nivel distrito. ¿Sí? Nos sirve hacer esta cláusula a nivel nacional, porque eso abre la oportunidad estratégica a los partidos de cumplir con la cuota y ubicar a las mujeres en distritos perdedores o ubicarlos en lugares de la lista muy, muy abajo. Entonces, claramente tenemos que avanzar en temas de acción afirmativa, cuotas, paridad, al menos en las candidaturas, ya ni hablemos en, en la integración. Entonces, eso por un lado. Otra cosa, es mi última batalla esta, mi última en el sentido latest, no como la última batalla, espero que no sea la última, pero yo creo que que las mujeres ya están capacitadas, ya están formadas, ya hicimos la pega con eso, aunque los partidos no cumplen bien eso, ¿no? Y por eso están teniendo a veces que devolver plata que no le están usando para eso. Pero yo creo que ahora hay que capacitar a los hombres, que hay que capacitar a los hombres de los partidos. Hay que darles taller de sensibilidad de género, hay que explicarles por qué esto es importante para la ciudadanía, para la democracia en general, y también para tener liderazgos más capacitados, ¿no? Porque si no está esta idea que solo las mujeres necesitan capacitación, y me da la impresión que, teniendo en cuenta las encuestas, pareciera ser que toda nuestra clase política necesita capacitarse. Entonces creo que ahora hay que poner un esfuerzo también en sensibilizar a los hombres en temas de género, que tengan que aprender de estos temas. Y después tenemos que tener, a ver, de alguna manera, ya más a largo plazo, acá estábamos hablando, ¿no?, de las elecciones, estamos hablando de un tema de acceso, ¿no? Entonces, el tema de acceso al poder es relativamente sencillo, poniendo algunos mecanismos institucionales, obligando a los partidos, lo podemos hacer. El tema cultural, capacitación, sensibilización para hombres y mujeres. Y después también hay temas que tienen que ver con el ejercicio del poder, porque otra cosa que sabemos, y acá yo siempre cito a una ex senadora mexicana que tiene una frase que a mí me encantó, Marta Tagle, que dice: cuando las mujeres llegamos al poder, el poder se fue a otro lado, ¿no? Entonces no solo hay cuestiones de acceso al poder, sino también de ejercicio y de permanencia en el poder. Entonces, para que las mujeres que llegan al poder lo puedan ejercer en la misma capacidad que su par hombre al lado, bueno, vamos a tener que asegurar ciertas condiciones materiales para la participación equitativa, ¿no? Y acá hablamos de políticas públicas como, no sé, sala cuna, corresponsabilidad de los cuidados, financiamiento electoral equitativo. Tenemos un paper con Carmen Lefulón y Javier Agasmuri que muestra que para la convención fue la primera elección, como iba a haber paridad también de salida, en que los partidos financiaron de la misma manera candidaturas de hombres y de mujeres. Si eso no está, la brecha también de financiamiento es muy grande. De hecho, en 2017 me acuerdo la primera aplicación de la cuota para diputados, que había varias candidatas que ni siquiera habían abierto cuenta corriente. Es decir, no hicieron campaña, es decir, fueron de galletas a la lista, ¿no? Fueron solo para cumplir la cuota. Otras cuestiones estructurales importantes para asegurar el ejercicio, pero también la permanencia de mujeres una vez que accedan al poder, tiene que ver con combatir la violencia política en razón de género. Por suerte, Chile, en eso, dentro de todo, no estamos tan mal, pero si vemos países que han llegado a mayor número de mujeres en los espacios políticos y de toma de decisiones, eso suele ir acompañado de un aumento grave en la violencia política, en el acoso hacia estas mujeres que rompen la norma, ¿no? Que son las forasteras que están donde no deberían estar. Así que yo me quedaría con esas cosas, ¿no? Cuestiones institucionales, cuestiones culturales y de políticas públicas, tener un ojo en el acceso, pero también en la permanencia y en el ejercicio del poder. No nos alcanza con el acceso, las medidas institucionales son necesarias, yo podría ir más lejos, diría casi imprescindibles, porque sin ellas no se llega,
y eso hay mucha evidencia, pero no son suficientes, no alcanza solo con eso, se necesitan más cosas. La igualdad de género además es una demanda de justicia, más allá de los resultados que genere, pero también es una condición, creo yo, para la legitimidad democrática, porque una democracia que excluye de manera sistemática a la mitad de su población, bueno, tiene problemas de capacidad de respuesta, de legitimidad y de profundidad también de sus instituciones. Muchas gracias, Julieta, por esa respuesta tan completa. Vamos a ir dando cierre a esta segunda ronda de preguntas con Juan Carlos. La pregunta que tenemos para ti es, ¿cuánta desigualdad puede soportar una democracia sin ver desvirtuados sus principios elementales? Una pregunta difícil. ¿Cuántas? Bueno, tal vez lo primero que se debería tal vez consignar en esa respuesta es que determinar con exactitud cuánta desigualdad existe en la sociedad no es una tarea fácil, digamos, es una discusión amplia porque lo que hemos aprendido es que la desigualdad tiene diferentes dimensiones. Entonces, lo que sí sabemos, por ejemplo, que atendiendo, digamos, investigaciones de historiadores, perdón, con un énfasis en el elemento comparado, es que la desigualdad, cuando la igualdad se incrementa y supera ciertos umbrales, pareciera, tiende a provocar inestabilidad política, incluso el colapso de regímenes, independiente del tipo de régimen digamos, que opera en ese momento. A veces en la antigüedad miden los niveles de desigualdad por el nivel de calorías que tiene como resultado la estatura de la persona y eso significa, o lo leen también por el tipo de alimentos que pueden acceder, que también tiene un efecto en la estatura. Entonces, cuando las personas eran más bajas, eso quiere decir que, o la población en general era más baja, se incrementaban los niveles de desigualdad. Entonces, por tanto, hay diferentes, digamos, criterios de cómo entender este concepto, digamos. Ahora bien, los niveles que puede tener de tolerancia que puede tener una democracia frente a la desigualdad, yo creo que tampoco son universales, ¿ah? Pueden discutirse de una región a otra, de un país a otro. Obviamente también dependen de condiciones históricas, culturales, del marco de referencia que la sociedad construye para sí misma. Entonces, yo creo que hay que partir por esta idea de que el concepto, cuando uno aborda el concepto de desigualdad, reconoce la noción, digamos, de desigualdad que tiene su propia historicidad. ¿Ah? La idea de desigualdad emerge, sabemos que en el contexto de modernidad, y que en el caso chileno, no sé, con Camilo Enríquez, con Francisco Bilbao, tal vez que es más evidente, ya hablamos de desigualdad social y política, pero no es lo mismo que estamos entendiendo hoy día de desigualdad. Entonces, por tanto, tenemos un concepto que con sus diferentes dimensiones y significados ha mutado en el tiempo, obviamente a partir de cambios estructurales de nuestras sociedades. Yo diría entonces en ese sentido que es un concepto marcado por su contexto, por su temporalidad y que uno lo puede constatar a partir simplemente de las diferentes mediciones que se han hecho para entender la desigualdad. ¿Ah? Eh, por tanto, cuando uno ve la definición misma de un indicador, uno puede observar en ello el profundo contenido político que este concepto tiene. ¿Ah? Eh, Existen, por supuesto, criterios técnicos en la definición propia, digamos, de esta noción, pero cuando enfrentamos preguntas tan claves como ¿qué entendemos por la desigualdad? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Hasta qué punto es tolerable? Ahí tenemos una discusión que supera lo técnico y nos encontramos con elementos que involucran debates normativos y valóricos y por eso, digamos, son importantes los consensos que eventualmente se consigan para entender esas diferentes dimensiones que se establecen, digamos, sobre la desigualdad, los valores que la sustentan. Y entonces en ese acomodo siempre encontramos ciertas tensiones, ciertos choques porque no todo el mundo entiende lo mismo por desigualdad o existen dimensiones que muchas veces son marginadas o generan cierta fricción y me pareciera que hoy día, precisamente, y si estamos discutiendo hoy día esto, es porque estamos en pleno proceso de esta discusión, estamos a medio camino, a medio andar.
Hoy día precisamente se estaba discutiendo respecto a la famosa comisión presidencial que define los indicadores de pobreza. No quiero decir que eso sea la única dimensión, pero lo que quiero decir es que estamos en momentos que se discute esto. Eh, y vamos a establecer, digamos, parámetros que consideramos tolerables o no para una democracia. Entonces, el punto es que, y aquí un poco me atengo a un autor, Ben Ansel, que es un politólogo, que decía que no existe una fórmula sencilla para equilibrar, y es el gran problema de las democracias, la igualdad de libertades por un lado con la igualdad de resultados, que uno podría. La historia nos ha mostrado que, por ejemplo, cuando apostamos por la igualdad de resultados, los regímenes autoritarios han tenido consecuencias nefastas en las libertades y, llamémoslo así, derechos humanos. ¿Ah? O sea, cuando apostamos únicamente, enseguecidamente a aquello. Pero también por el otro lado, cuando las democracias liberales contemporáneas hacen una apuesta radical a las libertades, entendida como la no interferencia, por decirlo de alguna manera, estatal o a la tributación, ha producido altos niveles de riqueza, pero ha incrementado considerablemente la desigualdad. Por eso es como, en términos gruesos, lo que se ha encontrado en este juego de polos. Entonces ahí este autor que les señala en este libro de ¿Por qué fracasa la política?, que lo encontré muy interesante como para poder participar en este seminario, ha denominado a esto como la trampa de la igualdad. Que en un principio todos aspiramos a que las sociedades democráticas coexistan en igualdad de derechos y igualdad de condiciones, pero lograr ese equilibrio históricamente en los diferentes países y sociedades no ha sido fácil encontrarlo, ese punto de equilibrio. Y es ahí, creo yo, donde entra la política, que tan venía menos en este último tiempo, pero que yo creo que sigue siendo y va a ser tan relevante, y sobre todo en contextos democráticos. Es decir, ahí es donde en la política definimos la capacidad de definir cuáles son los límites aceptables para que estas intolerables de estas dimensiones que entendemos que están incluidas dentro del concepto de desigualdad y que yo creo que responden muchos de ellos a contextos históricos y acuerdos sociales vigentes. Entonces, de ahí que dándome toda esta vuelta es como para decir, depende. La respuesta hasta cuándo una democracia, cuánto aguanta de desigualdad una democracia. Entonces, y aquí vuelvo un poco a la pregunta, a la respuesta que di inicialmente. Y por eso yo creo que son importantes las instituciones en todo esto. ¿Ah? Porque son las instituciones los que nos permiten maniobrar en estos escenarios, creo yo, de incertidumbre, donde se generan estas divergencias respecto a qué es lo que entendemos en este caso de desigualdad, y contener esos impulsos que muchas veces buscan la salida fácil a este problema, que no es fácil. Entonces, por ejemplo, cuando poseemos, y hoy día, ya que estamos hoy día vemos una discusión respecto a la eliminación de las contribuciones o un incremento abrupto de los salarios mínimos, que uno podría decir, por un lado, una igualdad de derechos y por otro, y que la igualdad, digamos, de condiciones sociales, como por ejemplo el incremento de un salario que es importante. Pero vemos que pueden ser muy populares, pero esos desequilibran y como que escapan a acuerdos transversales. No están dentro de. Entonces, yo creo que ahí se corre el riesgo de a veces de quebrar estos equilibrios normativos que son los que resguardan, y fiscales, si ustedes quieren también, que resguardan las instituciones y que de alguna manera u otra hacen viable la democracia. En definitiva, creo yo que cuando una democracia puede tolerar niveles crecientes de desigualdad depende en ese sentido del paradigma con que se analiza el problema, cómo se define la naturaleza del problema, de si se reconoce o no la necesidad de ajuste, si existen instituciones y actores capaces de adaptarse y atender estas nuevas dimensiones, eh, ajustar las reglas o incluso transformar el paradigma hegemónico. O sea, tal vez en eso estamos, y no nos hemos dado cuenta. Para responder a estas diferentes formas y emergentes de desigualdad, ya sea económica, social o cultural, que hemos observado, que Julieta nos ha presentado, digamos también. Entonces, yo creo que volviendo y más allá de encontrar hasta cuándo aguanta una democracia, creo que eso depende de las sociedades, de los paradigmas que emergen o que están contenidos en esa sociedad y cómo responden a estas nuevas realidades. Y ahí está la clave que sé yo, es la capacidad política para leer estos signos de los tiempos, o sea, de interpretar esas demandas sociales y canalizarlas
hacia reformas que tengan, creo yo, acuerdos transversales que de alguna manera enmarquen y le den nuevas formas, nuevos límites a las instituciones para el cual operar, ¿ah? Y donde los actores se sientan, digamos, em, de alguna manera tranquilos de que cada uno de ellos va a respetar esas reglas y va a operar dentro de esos marcos. Yo creo que si mantenemos, si logramos, digamos, encontrar ese punto de equilibrio, que es el gran desafío, la democracia eh, podría funcionar con los niveles de desigualdad que ella se defina para sí. O sea, lo diría de esa manera. Y eso obviamente va a tener una temporalidad específica y que el día de mañana seguramente cambiará. ¿Mm? Eso podría responder a esa pregunta, Muchas Francisca. gracias, Juan Carlos. No, muchas gracias, Juan Carlos, de verdad. Bueno, a nuestros asistentes les quería decir de que creo que teníamos un pequeño problema con el chat, pero que ahora ya se debe haber solucionado para que puedan ir escribiendo las preguntas que tengan o si tienen algún comentario que quieran hacer, las pueden ir dejando por el chat para verlas después del espacio que tenemos ahora, que va a ser un espacio de diálogo más abierto entre nuestros distintos panelistas. Acá la idea es que cada uno de ustedes tenga sus 5 minutos para poder, si quieren comentar algo que mencionó, algún tema que se le preguntó a otro de sus compañeros, o si es que quieren complementar algo que ustedes mismos hayan dicho antes, se pueden sentir en total libertad. Eh, yo solamente les voy a indicar el orden más o menos en el que iríamos para no desordenarnos, valga la redundancia. Y bueno, partiríamos en este caso por Juan Carlos, así que ahora te puedes explayar sobre lo que tú desees. Eh, Nada, mira, un poco simplemente redondeando lo que ya he señalado, que tienen que ver, digamos, con, creo yo, dos dimensiones. Una, creo yo, pienso la relevancia de las instituciones y otro, digamos, qué es lo que entendemos por desigualdad. O sea, en grueso eso es lo que he tratado de un poquito plantear y a las preguntas que se me han hecho. Y yo diría, claro, o sea, tal vez mi mirada un poco la optimista, ¿ah? En el sentido de todavía la esperanza de que las instituciones puedan de alguna manera corregir situaciones que hoy día hacen de alguna manera eh, tambalear, por decirlo de alguna forma, la democracia y al aparecer amenazas, digamos, de líderes que muchos de ellos proponen caminos fáciles como para resolver estas inquietudes, estos problemas emergentes. Mi mirada optimista también nace de un poco que no es la primera vez que la democracia enfrenta problemas, ya sea a nivel nacional o global. La democracia constantemente ha tenido estos, digamos, estos vaivenes y de alguna manera u otra ha logrado acomodarse. Pensemos que las democracias liberales, representativas, oligárquicas, lo que ustedes quieran, sufrieron esos avatares a principios del siglo XX, con nuevas problemáticas que se denominó en su momento la cuestión social, y, y lograron salir a flote con dos guerras mundiales entre medio, estabilizarse, renovar sus paradigmas, incorporación de nuevos actores sociales y políticos. No fue un proceso no fue un proceso, digamos, breve, fue un proceso largo que tomó décadas, ¿ah? Pero logramos salir a flote y establecer un nuevo orden. Y ahí vuelvo un poco a la reflexión o a la idea que yo les señalaba, que yo creo que lo primero es que debemos quebrar ese ideal de democracia, o sea, en el sentido de que existe una democracia estática, una democracia que tiene ciertos parámetros. No, la democracia está constantemente replanteándose, reformulándose, y yo creo que eso hay que naturalizarlo, ¿ah? Y ahí un poco le quito el dramatismo a un poco las lecturas que uno puede hacer a la luz, digamos, de lo que hoy día estamos viviendo. Claro, generaciones completas van a estar sumidas en un proceso de acomodo para que otras tal vez disfruten. Probablemente estemos en eso. Pero, pero bueno, como tengo el dejo un poco de historiador, tengo a mirar más bien esto en la larga duración, como se dice, más que en la breve. O sea,
Y, y en ese sentido, pienso que si las democracias tienen cierto acumulación, digamos, de fortaleza, de experiencia, de adaptabilidad, van a estar mejor preparadas para enfrentar los momentos. Eso no quita que no van a estar movidas, pero van a estar mejor preparadas para enfrentar y adaptarse, digamos, a estos momentos turbulentos que hoy día enfrentamos. Eso, pues, así. Gracias, Juan Carlos. Sergio, ahora te doy a ti todo el espacio que quieras para explayarte. Gracias. Es difícil tener espacios para estudiarse porque no sabemos a dónde, qué tecla tocar. Eh, Creo que tal vez quiero profundizar en algo que me parece que puede ser relevante para las discusiones posteriores sobre democracia. Me contaban que uno de los de las charlas que están pensando realizar es precisamente sobre la democracia en la inteligencia artificial, la democracia y la digitalización. Y ahí hay un punto que cruza fundamentalmente también las ideas de desigualdad. Lo que está en juego en términos de la democracia ahora es cuáles son los efectos de la digitalización sobre las instituciones representativas y la democracia. En un momento que es particular, que se le llamaba el momento optimista de la digitalización, lo que se pensaba es que todas las herramientas tecnológicas y de digitalización iban a ayudar a una mayor participación ciudadana, ¿cierto? A la capacidad de organizarnos como sociedad y a la capacidad de obtener mucho más información respecto a lo que estaban realizando nuestros actores y actrices políticas y de las instituciones representativas. Poco a poco eso ha ido cambiando, esa visión optimista, ¿cierto? Y en realidad no poco a poco, sino que la visión optimista se trasladó fuertemente a una visión pesimista respecto a la capacidad los efectos de la digitalización. No solo hablo de redes sociales, sino de la digitalización en general, ¿cierto? La visión pesimista entonces comienza a generar, comienza a tomarse la agenda de la discusión con conceptos como apocalipsis cognitiva, redes del caos, una cantidad de textos que están relacionados con cómo finalmente la ciudadanía era incapaz de generar capacidades deliberativas, ¿cierto? En la democracia. Y que las desigualdades fundamentalmente y las inequidades de educación, económicas, incluso tecnológicas, te llevaban también a desigualdades también en la capacidad de deliberar en un contexto digital. Ahora ha ido todo como cambiando y ha ido llevándose a un punto medio, pero que sin embargo todavía no logramos como ser humanos entender un poco de lo que se nos viene en términos de la transformación tecnológica y la observación de las democracias. Eh, eh, Muchas veces, por ejemplo, hemos estado en ciencia política, Julieta lo debe conocer más que yo, se trabaja sobre lo que es los mecanismos heurísticos, es decir, la capacidad de las personas de hacer atajos cognitivos para poder tomar decisiones y preferencias políticas en democracia. Antes eran los partidos políticos, es decir, yo soy cierta afinidad por un partido político, no voy a observar tanto sus programas, pero siento afinidad por el partido político, voto por el partido. Pero ahora eso ya no ocurre, ¿cierto? Uno, por la disolución de las instituciones representativas y los partidos políticos, y dos, porque finalmente ahora hay mucho más estímulos heurísticos y estímulos además que son volátiles. Y por tanto las personas pueden estar a favor de algo en un momento porque en realidad ese estímulo lo llevó a estar a favor de algo, pero en una semana, en la semana siguiente pueden estar a favor de lo contrario que respecto a lo que estaban a favor antes, porque hay mucho más estímulo. Entonces la gente va buscando los atajos y va haciendo volátiles las preferencias.
Y en esa volatilidad es donde surgen finalmente también formas de nuevos liderazgos que son totalmente distintos a los liderazgos que nosotros conocíamos tradicionales en las instituciones representativas. No quiero valorar esos nuevos, hacer una valoración de esos nuevos liderazgos, pero lo que está claro en todo esto es que en contextos de alta desigualdad, en contextos de alta desigualdad, no solo económica, sino que también de capital, sociales, capitales culturales, etcétera, esto va generando problemas. Eh, eh, y fundamentalmente también va generando nuevos desafíos para la política y las instituciones representativas y también nuevos desafíos para la democracia. Hay que entender entonces que la transformación digital es algo que se viene también dentro de estas estructuras que ya hablamos, eh, como algo relevante finalmente para conservar nuestras formas de decisión y mantener formas de decisiones más justas. Entonces, básicamente lo que quiero señalar acá es que tenemos que estar pendientes no solo de las desigualdades estructurales, sino también los otros tipos de desigualdades a propósito de la transformación tecnológica. Eso. Muchas gracias, Sergio. Julieta, te doy ahora a ti el paso. Y muy breve porque parece que lo ensayamos con Sergio, pero no lo ensayamos. Eh, Estoy muy de acuerdo con lo que dijo, porque mientras hablaban tanto Juan Carlos como Sergio antes, ¿no? Yo anotaba, bueno, personalismo hubo siempre, ¿no? Los populismos tampoco, Rusia tiene populismo del siglo XIX, Estados Unidos también, ¿no? Los de América Latina a mediados del siglo XX. eh, y Juan Carlos también recién hablaba de la necesidad de tener acuerdos sociales transversales, ¿no? Pero ahí creo que lo que tenemos, el problema que tenemos actualmente tiene que ver con que no tenemos actores colectivos, llamémoslo partidos, por ahí le podemos poner otro nombre en esta época, pero no tenemos actores colectivos que marquen estos personalismos, estos populismos, y que también sean eh, representantes legitimados por la ciudadanía para llegar a estos acuerdos transversales. Porque es imposible que un acuerdo transversal no lo toma la ciudadanía, lo toma a través de sus representantes. Pero esos representantes tienen que ser legítimos, tienen que representar a todos los grupos de la sociedad. Si no, esos acuerdos no se sostienen tampoco. La legitimidad viene, ¿no?, de una vinculación ciudadana eh, que, bueno, que estos actores colectivos lograban enmarcar también, como decía Sergio, ¿no? Hablábamos de estos atajos cognitivos que proveían los partidos políticos, que ahora, a pesar de que el personalismo estuvo siempre, ahora este personalismo independiente estratégico, ¿no? Donde es al revés, donde siguiendo a Lupu, ¿no? Tenemos esta dilución de, de las marcas de partido. Y entonces lo que se busca precisamente, si antes a las personas interesadas en política les convenía estar afiliado a un partido, porque eso le bajaba un montón los costos de hacerse conocido, de información, de llegar a la gente, etcétera. Ahora las personas con ambiciones en política no quieren ni quedar pegada en una foto al lado del nombre de un partido, ¿no? Y eso tiene un montón de efectos. Tiene efectos para estos acuerdos sociales transversales que dice Juan Carlos y que no puedo estar más de acuerdo con eso. Tiene efectos también para que estos nuevos personalismos y populismos de ahora no sean tan parecidos a los anteriores y terminen teniendo también una especie sí, de un personalismo ilimitado, ¿no? Porque tampoco tenés los contornos de los partidos que te lo sostienen. Y eso lleva en estas sociedades también más digitales y eso, a que cada vez paguen más electoralmente las posturas más irresponsables, más extremas, como algunos ejemplos que decía Juan Carlos, pero tenemos ejemplos muchísimo más extremos de los que mencionó él, ¿no? Este, ¿quién se va a hacer viral en TikTok? Un candidato que diga, el problema de seguridad es muy complejo, tenemos que juntar especialistas, hablar con la población de las zonas más afectadas,
tenemos que ver si realmente hay una relación con migración o no, cómo funciona, distinguir la percepción de la realidad, ¿eh? O alguien que diga, no, el problema de la seguridad es la migración, hagamos un foso en la frontera, llenémoslo de tiburones. Y evidentemente se va a viralizar más, las posturas más. Sartori lo llamaba oposiciones irresponsables, ¿no? Lo llamaba la política de la superoferta. Y decía, como estos partidos no pueden ganar, pueden prometer cualquier cosa. Bueno, ahora estamos en el futuro distópico, en que estos que prometen cualquier cosa sí pueden ganar. Y no solo pueden ganar en una elección parlamentaria, pueden ganar una elección presidencial, ¿no? Y han ganado, ¿no? En otras latitudes no tan lejanas a esta. Eh, y entonces es súper complejo. Mi preocupación más grande últimamente con respecto a esto es que creo que estamos en un contexto en el cual lo más exitoso electoralmente, el incentivo electoral más fuerte que tenés, es el que después te impide gobernar. Lo que te sirve para ganar una elección es después lo que te impide generar acuerdos en el Parlamento, tener un vínculo más sostenido con la ciudadanía. Y me pongo en la piel de una política, de un político que obviamente quiere ganar elecciones, y es súper complicado, porque estamos en un contexto de incentivos contrapuestos, ¿no? Lo que tenés que hacer para ganar una elección es lo que después te va a impedir gobernar. O va a tener, no, lo digo muy fuerte, pero lo que, ¿no? Tiene una tendencia que después te impide gobernar. Y eso es súper complicado. Entonces yo creo que ahí tenemos que inventar otra cosa, no sé si no lo queremos llamar partido, pero tiene que haber una acción colectiva que marque estos comportamientos individuales y que además después nos permita llegar a los acuerdos transversales que tenemos para seguir pensando la democracia y adaptando la democracia a las nuevas condiciones sociales. Así que lamento terminar en un tono. Yo sé que Juan Carlos y Sergio trataron de ser optimistas, pero bueno, lamento terminar en un tono tan negativo. Pero quizás lo podemos plantear como desafíos futuros, ciertamente. Bueno, ya estamos casi en la hora, pero yo creo que alcanzamos a responder una pregunta que nos mandaron por acá por el chat de Noah Russell. Bueno, no dio harto contexto, pero yo voy a intentar sintetizarlo un poco. Y nos dice que a propósito de las instituciones y que siempre se menciona la responsabilidad institucional, ¿en qué sentido se investiga o se busca activar la responsabilidad social desde la propia ciudadanía? Cómo se promueve y activa esta participación social y organización primaria desde los intereses que nacen en espacios como los hogares, escuelas, trabajo y academia. Eh, Planteo esta pregunta y no sé si hay alguno de ustedes que quizás el que levante la manito primero quiera contestar. Adelante, Sergio. Me voy a tirar a la piscina. Sin agua, pero estaba leyendo, por eso levanté la mano antes, porque estaba leyendo esa pregunta y estaba reflexionando sobre esa pregunta, porque me parece súper interesante. Interesante por varias razones, porque, a ver, los estudios sociológicos y de ciencia política siempre han hablado sobre los procesos de socialización política, que una tendencia conductista que ha ido como dejándose de lado, pero que sin embargo, con todas las nuevas transformaciones y incluso lo que señalaba Julieta, hay que retomar, básicamente. ¿Cuáles son los mecanismos en que las personas se acercan a la política? ¿Cierto? Y si en realidad se están estructurando sobre las bases de esa socialización política tradicional. Estoy pensando en la socialización familiar, por ejemplo. ¿Quiénes son las personas que están socializando familiarmente temas de política, que están conversando sobre política? El colegio o las escuelas y los pares, ¿no? Y lo que uno eh, ha observado es que básicamente en todas estas arenas de socialización política tradicional han existido transformaciones muy grandes.
durante el proceso constitucional, durante el estallido, la socialización familiar no iba básicamente del padre o madre hacia el hijo o hija, sino más bien eran los jóvenes, los hijos, las hijas las que le enseñaban a padres, madres respecto a los nuevos conceptos que estaban saliendo a propósito de toda la discusión desde el estallido en adelante. Es decir, las conversaciones políticas eran conversaciones que eran asumidas por quien se supone tradicionalmente en la literatura eran los que recibían, ¿cierto? Y los que recibían éramos los más viejos. En estas conversaciones sobre mesa, entonces hubo un cambio interesante de cómo finalmente se desarrollaron esos procesos de conversación. Entonces uno puede decir, bueno, entonces la ciudadanía más joven termina siendo una ciudadanía más empoderada en la discusión política. Uno puede decir, sí, desde perspectivas conceptuales, ¿cierto? Desde cómo finalmente también son capaces de absorber los nuevos contenidos digitales, son mucho más hábiles para la absorción de contenidos digitales, pero también hay problemas que todavía no se logran resolver. Y ahí uno pasa a la escuela, ¿cierto? Y en la escuela tú estás viendo ciertos desfondes importantes, como bien dijo Julieta, disolución, se ha ido diluyendo también la capacidad de la escuela para acercar a los procesos deliberativos, ¿ok? Una cosa es la conversación, pero después el proceso deliberativo cambia. Las escuelas se han visto tensionadas en desarrollar esos procesos deliberativos, fundamentalmente porque es mucho más complejo, ¿cierto? Las estructuras de personalidad también de los nuevos niños son totalmente distintas a las estructuras de personalidad nuestra. Eh, Fundamentalmente porque esas estructuras de personalidad tienden a ser diferentes, no mejores ni peores, pero totalmente diferentes, y las escuelas no se han logrado adaptar a esto. Entonces, siempre una de las respuestas rápidas que se suele señalar en las discusiones, necesitamos más cursos de educación cívica. La respuesta es, esos cursos de educación cívica, o sea, la pregunta es esos cursos de educación cívica van a resolver el problema? Y la respuesta es no. Entonces, lo que uno tiene que hacer es precisamente generar procesos de deliberación dentro de la escuela, la conversación ante situaciones y problemas. Una de las medidas de política pública que se han tomado que creo que son relevantes precisamente el tratar de prohibir el uso de celulares en las escuelas precisamente para que empiecen a conversar en esos ambientes protegidos y empiecen a tener capacidad de deliberación, ¿cierto? Enseñar ciudadanía en el día a día dentro de la escuela, enseñar ciudadanía en el día a día dentro de las familias, creo que puede resolver este problema de menor participación y menor apego a la política. Sobre todo por la cantidad de estímulos que estás recibiendo tú como ciudadano, no solo los niños, todos nosotros estamos recibiendo muchos estímulos que hacen finalmente que se diluya lo que dije anteriormente, esa capacidad simbólica de la política. Muchas gracias, Sergio. Juan Carlos, no sé si tú quieres agregar algo. Algo muy breve porque todo lo que dijo Sergio lo comparto plenamente. O sea, en la idea de que, por ejemplo, los espacios de socialización política tradicionales, como lo era la escuela, como lo era la familia, y si vamos un poco más atrás, la iglesia, cada uno de ellos, de esos espacios, está bastante, digamos, por decirlo bien, a maltraer, ¿ah? Por decirlo de alguna forma, que es un poco lo que narraba Sergio. Entonces, yo simplemente, y una amenaza, no sé, que Sergio también mencionaba, que era el tema de la relación del ciudadano con el Estado, digamos, que se empieza a diluir producto de estos procesos de digitalización. O sea, y yo creo que la gran discusión que debemos hacer, digamos, y que amerita abordar, y ahí, digamos, la comunidad, llámese académica, intelectual, debería abordar de frente, bueno, es tratar de redefinir ¿qué es lo que se entiende por la comunidad política hoy día? ¿Cuáles son qué los convoca, qué nos une? O sea, qué espacio, qué elementos de encuentro tenemos que nos hacen, digamos,
establecer un destino común, que es, creo yo, propio, digamos, de la búsqueda del ser humano. Y en esa lógica también entender, y aquí con esto cierro para no extenderme más, es la idea finalmente cuál es el rol que le compete en eso al Estado. ¿Ah? ¿Cuál es el papel que tiene que cumplir? Y yo creo que esas dos discusiones son centrales y que de alguna manera u otra anteceden a cualquier mecanismo de difusión posterior, porque primero te resolvamos qué es lo que queremos comunicar, transmitir o qué entendemos por esto, porque como muy bien decía Sergio, un curso de educación cívica no resuelve el asunto, simplemente porque le vamos a decir qué instituciones existen y, y digamos cuáles son las formas eventuales de participación. Así que simplemente quería agregar eso porque todo lo demás lo desarrolló de muy buena forma Sergio, así que gracias Francisca. Muchas gracias igual por esa edición, Juan Carlos. Y bueno, aquí Nova Rosel también les da las gracias por sus respuestas. Ya estamos más o menos en la hora, o bueno, ya estamos bien en la hora en realidad, así que yo iría dando un cierre. Para ello les quiero agradecer a ustedes, nuestros panelistas, por haber aceptado la invitación, por hacerse un espacio en sus agendas, estar aquí, responder a todas las preguntas que les hicimos por todas partes con tan buena disposición. Esperamos poder volver a conversar con ustedes en una instancia muy similar. Y bueno, no me queda más que desearles una buena tarde a todos nuestros asistentes también y bueno, a todos los que estamos en este espacio. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias Francisca, muchas gracias a Claudio y al CD. Gracias. Muchas gracias. Muy Gracias. lindo conversar con ustedes. Muchas gracias. De verdad, muy interesante una de las presentaciones. Así que ahí los vamos a contactar. Genial. Bárbaro. Que estén muy bien. Chaucito, nos vemos.